En una ciudad donde el tiempo parecía detenerse entre los edificios de concreto y las calles empedradas, Valentina emergió de las sombras de su pasado como una mariposa que se niega a abandonar su realidad. Sus ojos, antes chispeantes de ambición, ahora reflejaban el peso de decisiones precipitadas y sueños truncados. La mujer que alguna vez anheló el brillo de las joyas y el susurro de telas finas, ahora se aferraba a una maleta desgastada, último vestigio de una vida que se había desmoronado como un castillo de naipes. El viento arrastraba hojas secas por la acera, como si fueran los recuerdos que Valentina intentaba dejar atrás. Su matrimonio, otrora promesa de felicidad, se había diluido en un mar de deudas y reproches. Las tarjetas de crédito, antes llaves mágicas que abrían puertas a lujosos restaurantes y tiendas exclusivas, se habían convertido en grilletes que la arrastraron a un abismo financiero. La caída fue vertiginosa. De la noche a la mañana, Valentina se encontró sin hogar, rechazada por una familia que no comprendía su obsesión por aparentar. Las calles se convirtieron en su nuevo hogar y el frío asfalto en su lecho. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa de esperanza se negaba a extinguirse. Fue en una de esas noches interminables cuando la idea surgió, brillante y peligrosa como una llama en la oscuridad. Con los dedos entumecidos por el frío, Valentina se adentró en una cabina de internet, último refugio de los desesperados. Allí, en la penumbra de una pantalla parpadeante, conoció a Mauricio, un joven que proclamaba riquezas inimaginables y prometía el mundo a sus pies. La mentira brotó de sus labios con una facilidad que la sorprendió. Se presentó como una mujer de alta sociedad, tejiendo una red de ilusiones con la destreza de una araña. Mauricio, cegado por la promesa de belleza y refinamiento, cayó presa de su encanto virtual. Acordaron encontrarse en el Hotel Emancipador, un bastión de lujo en el corazón de la ciudad. El día señalado llegó con una mezcla de anticipación y temor. Valentina, con su maleta maltrecha como único equipaje, se apostó en la esquina de una calle concurrida, intentando detener un taxi. Los vehículos pasaban de largo, sus conductores lanzando miradas de desdén a la mujer desaliñada que agitaba la mano con desesperación. El rechazo se clavaba en su pecho como agujas, recordándole la crueldad de un mundo que juzga por las apariencias. Pero Valentina se mantuvo firme, su determinación ardiendo con la intensidad de 1000 soles. No permitiría que esta oportunidad, por descabellada que fuera, se le escapara de las manos. Cuando el desaliento amenazaba con vencerla, un taxi destartalado se detuvo frente a ella. El conductor, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero amables, la observó con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿A dónde va, señora?, preguntó con voz ronca. Valentina, reuniendo toda la dignidad que le quedaba, respondió con firmeza: al Hotel Emancipador, por favor. El taxista, cuyo nombre era Carlos, dudó por un momento. Su instinto le decía que rechazara a esta pasajera de aspecto dudoso, pero algo en la mirada determinada de Valentina lo conmovió. Lo siento, pero no puedo llevarla, dijo Carlos, sacudiendo la cabeza. Mi coche está limpio y usted, bueno, no está en las mejores condiciones. Las palabras, aunque suaves, se clavaron en el corazón de Valentina como dardos envenenados. Desesperada, Valentina rebuscó en los bolsillos de su abrigo raído. Por favor, suplicó, le pagaré lo que sea necesario. Tengo $. Sacó un puñado de billetes arrugados, restos de una época más próspera, y los agitó frente al rostro del taxista. Carlos vaciló, su conciencia librando una batalla silenciosa. En ese preciso instante, como si el destino quisiera intervenir, un oficial de policía apareció en la esquina. El taxista, temiendo problemas, finalmente cedió. Está bien, suba, dijo con un suspiro resignado. Valentina se apresuró a entrar en el vehículo, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y ansiedad. Mientras Carlos guardaba la maleta en el maletero, ella se permitió un momento de esperanza. Quizás, pensó, este era el primer paso hacia la redención. El taxi se alejó de la acera, adentrándose en el tráfico de la ciudad.
Valentina miró por la ventana, observando cómo las calles familiares se desdibujaban en un paisaje de luces y sombras. En su mente, repasaba la historia que había inventado para Mauricio, cada detalle cuidadosamente construido para ocultar la verdad de su situación. Carlos, intrigado por esta pasajera inusual, no pudo evitar romper el silencio. ¿Puedo preguntar qué va a hacer en el Emancipador? No es el tipo de lugar al que suele ir gente. Dejó la frase en el aire, sin atreverse a terminarla. Valentina, sorprendida por la pregunta, dudó por un momento antes de responder. Tengo una cita, dijo finalmente, su voz mezclando orgullo y vergüenza. Con un millonario que conocí en internet. Las palabras sonaban ridículas incluso para ella, pero se aferró a ellas como un náufrago a un trozo de madera. El taxi avanzaba por las calles de la ciudad, dejando atrás los barrios periféricos y adentrándose en el corazón palpitante de la metrópoli. Carlos, el taxista, lanzaba miradas furtivas a su pasajera a través del espejo retrovisor, su curiosidad mezclándose con una creciente preocupación. Valentina, por su parte, mantenía la mirada fija en el paisaje urbano que desfilaba ante sus ojos, como si en cada edificio iluminado pudiera vislumbrar un fragmento de la vida que anhelaba recuperar. El silencio incómodo que reinaba en el vehículo fue finalmente roto por la voz grave de Carlos. Señora, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, no quiero entrometerme, pero ¿está segura de lo que va a hacer? Encontrarse con un extraño puede ser peligroso, especialmente en su situación. La última palabra quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Valentina se tensó visiblemente, sus manos aferrándose con más fuerza a la maleta que descansaba sobre su regazo. No tiene por qué preocuparse, respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Mauricio es un hombre respetable, un empresario de la capital. Ha venido expresamente a conocerme. La mentira fluía de sus labios con una facilidad que la asustaba, como si hubiera creado un personaje y ahora estuviera atrapada en su propia ficción. Carlos sacudió la cabeza, su expresión oscilando entre la incredulidad y la compasión. Mire, he visto muchas cosas en mis años como taxista, y le puedo asegurar que las historias que comienzan así rara vez terminan bien. Sus ojos se encontraron con los de Valentina en el espejo, y por un momento, la máscara de seguridad de la mujer pareció resquebrajarse. El taxi se detuvo en un semáforo, y el repentino silencio pareció amplificar la tensión entre los dos ocupantes. Valentina, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, decidió cambiar de táctica. Con un suspiro profundo, comenzó a hablar, su voz apenas un susurro por encima del ronroneo del motor. No siempre fui así, sabe, dijo, sus ojos perdiéndose en recuerdos de tiempos mejores. Tenía una vida normal, un esposo que me amaba, un trabajo. Pero nunca me pareció suficiente. Las palabras brotaban ahora como un torrente, arrastrando consigo años de frustración y arrepentimiento. Quería más, siempre más. Ropa de marca, joyas, viajes. Pensé que esas cosas me harían feliz. Carlos escuchaba en silencio, su rostro reflejando una mezcla de asombro y empatía. Valentina continuó su relato, describiendo cómo su obsesión por el lujo la llevó a endeudarse más allá de sus posibilidades. Cómo las tarjetas de crédito y los préstamos se convirtieron en una bola de nieve imparable que finalmente lo arrasó todo a su paso. Perdí mi casa, mi matrimonio, el respeto de mi familia. Todo, concluyó Valentina, su voz quebrándose ligeramente. Y aquí estoy, viviendo en las calles, aferrándome a esta última oportunidad como si fuera un salvavidas en medio del océano. El taxi avanzaba ahora por calles más amplias, flanqueadas por edificios imponentes que parecían tocar el cielo. Carlos, conmovido por la historia de Valentina, sintió que algo se removía en su interior. Había algo en la mirada de esta mujer, una chispa de determinación que se negaba a extinguirse, que lo intrigaba y lo atraía al mismo tiempo. Escuche, dijo finalmente, su voz suavizándose, entiendo por lo que está pasando, pero ¿no cree que esta no es la forma de solucionarlo? Engañar a ese hombre,
por muy rico que sea, solo le traerá más problemas. Sus palabras, aunque duras, estaban cargadas de una genuina preocupación. Valentina se quedó en silencio por un momento, sopesando las palabras del taxista. Por primera vez desde que había concebido este plan descabellado, comenzó a dudar. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿O solo estaba cavando un pozo aún más profundo para sí misma? El Hotel Emancipador se alzaba ahora frente a ellos, su fachada iluminada como un faro en la noche urbana. Valentina sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, una mezcla de anticipación y temor apoderándose de ella. «Estamos a 3 cuadras», anunció Carlos, su voz trayéndola de vuelta a la realidad. De repente, una idea cruzó por la mente de Valentina. «¿Podría detenerse aquí un momento?», pidió, señalando un restaurante cercano. Necesito cambiarme». Carlos asintió en silencio, estacionando el taxi en un espacio libre. Con manos temblorosas, Valentina tomó su maleta y salió del vehículo. «Volveré en un momento», prometió, antes de dirigirse hacia el restaurante. Carlos la observó alejarse, una figura solitaria cargando el peso de sus errores y esperanzas. Dentro del restaurante, Valentina se encontró con la mirada escéptica del dueño, pero logró convencerlo de que le permitiera usar el baño. Una vez a solas, abrió su maleta y sacó el vestido que había guardado con tanto cuidado, un último vestigio de su vida anterior. Con movimientos rápidos y precisos, se despojó de sus ropas de vagabunda y se transformó. Cuando Valentina emergió del restaurante, Carlos tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que era la misma mujer. El vestido, aunque arrugado por el tiempo en la maleta, acentuaba su figura y el perfume que se había aplicado generosamente enmascaraba el olor de las calles. Sin embargo, sus ojos seguían siendo los mismos, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que Carlos encontraba fascinante. «Ya estoy lista», anunció Valentina, subiendo nuevamente al taxi. Carlos la miró a través del espejo, una advertencia en la punta de su lengua. «Te van a descubrir», dijo finalmente, su voz cargada de preocupación. «Es mejor que ese millonario sepa la verdad desde el principio». Valentina se limitó a sacudir la cabeza, su resolución renovada. «Tengo que intentarlo», respondió simplemente. El taxi se puso en marcha nuevamente, los últimos metros hacia el Hotel Emancipador estirándose como un camino interminable hacia un futuro incierto. El Hotel Emancipador se alzaba majestuoso frente a ellos, sus ventanas iluminadas como cientos de ojos curiosos que observaban la llegada de Valentina. El edificio, con su fachada impecable y su aire de opulencia, parecía burlarse silenciosamente de la mujer que, hasta hace unas horas, dormía en las calles. Carlos detuvo el taxi frente a la entrada principal, donde un portero uniformado esperaba para abrir las puertas a los huéspedes. Valentina sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, una mezcla de anticipación y terror apoderándose de ella. Con manos temblorosas, intentó alisar las arrugas de su vestido, consciente de que su transformación era, en el mejor de los casos, superficial. Carlos la observaba en silencio, su rostro una máscara de preocupación y algo más, algo que Valentina no podía identificar. «Todavía puedes cambiar de opinión», dijo Carlos suavemente, su voz apenas audible sobre el ronroneo del motor. Valentina lo miró, sorprendida por la genuina preocupación en sus ojos. Por un momento, consideró la posibilidad de rendirse, de confesar todo y volver a la seguridad relativa de las calles que conocía. Pero la imagen de Mauricio, el millonario que prometía rescatarla de su miseria, se impuso en su mente. Con un suspiro tembloroso, Valentina sacudió la cabeza. «Tengo que hacer esto», respondió, más para sí misma que para Carlos. «Es mi única oportunidad». Con un último vistazo al espejo retrovisor, abrió la puerta del taxi y emergió a la noche iluminada por las luces del hotel. El portero, entrenado para no mostrar sorpresa ante nada, apenas parpadeó al ver a Valentina salir del taxi. Con un gesto elegante, le indicó la entrada del hotel. Valentina avanzó con pasos inseguros, consciente de cada mirada que se posaba sobre ella.
El vestido, otrora elegante, ahora parecía fuera de lugar en medio del lujo que la rodeaba. En el vestíbulo, un candelabro de cristal proyectaba destellos sobre el mármol pulido del suelo. Valentina se detuvo por un momento, deslumbrada por el esplendor que la rodeaba. Un recepcionista la observó con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó con voz educada pero fría. Valentina tragó saliva, intentando encontrar su voz. Tengo una cita con el señor Mauricio, logró decir finalmente. El recepcionista consultó una lista en su computadora, sus cejas arqueándose ligeramente. Ah, sí. El señor Mauricio la espera en el restaurante del hotel. Por favor, siga por ese pasillo. Con piernas temblorosas, Valentina se dirigió hacia el restaurante. Cada paso resonaba en sus oídos como un tambor, anunciando su llegada. El aroma de perfumes caros y comida exquisita invadió sus sentidos, haciéndola consciente de su propia fragancia barata y del hambre que atenazaba su estómago. En la entrada del restaurante, un joven la recibió con una sonrisa profesional. «¿La señorita Valentina?», preguntó, y al recibir un asentimiento tímido, la condujo hacia una mesa en un rincón discreto del local. Allí, sentado con la espalda recta y una expresión de impaciencia apenas disimulada, estaba Mauricio. El hombre se puso de pie al verla acercarse, sus ojos recorriéndola de arriba a abajo con una mezcla de sorpresa y decepción mal disimulada. Valentina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Mauricio no era como lo había imaginado. Alto y apuesto, sí, pero había algo en su mirada, una frialdad calculadora que la hizo estremecerse. Valentina, supongo, dijo Mauricio, su voz un susurro controlado. No hizo ademán de besarla o abrazarla, limitándose a indicarle con un gesto que tomara asiento. Valentina se sentó, consciente de la rigidez de su espalda y del temblor en sus manos. Un camarero se acercó con la carta, pero Mauricio lo despidió con un gesto brusco. No será necesario, dijo, sin apartar la mirada de Valentina. La señorita no cenará esta noche. Las palabras cayeron como una losa sobre Valentina, que sintió como el rubor teñía sus mejillas. Pero, comenzó a protestar, su voz apenas un susurro. Mauricio la interrumpió con un gesto impaciente. Seamos honestos, Valentina. No eres lo que esperaba. Me prometiste una mujer de negocios exitosa, y lo que veo es... Dejó la frase en el aire, su mirada recorriendo nuevamente el vestido arrugado y el cabello mal peinado de Valentina. La humillación se mezcló con la ira en el pecho de Valentina. ¿Acaso este hombre no podía ver más allá de las apariencias? ¿No podía ver su desesperación, su necesidad de una oportunidad? Pero las palabras se le atascaron en la garganta, incapaz de defenderse. Mauricio continuó, su voz un susurro cortante. Dime, Valentina, ¿cuál es tu estrategia de inversión preferida? ¿Cómo manejas la volatilidad del mercado? Cada pregunta era como una puñalada, exponiendo la farsa que Valentina había intentado mantener. Fuera del hotel, Carlos permanecía en su taxi, incapaz de marcharse. Algo en su interior le decía que debía quedarse, que Valentina podría necesitarlo. Observaba la entrada del hotel, imaginando lo que podría estar sucediendo en su interior. Mientras tanto, en el restaurante, Valentina luchaba por mantener la compostura. Cada pregunta de Mauricio la hundía más en su mentira, cada mirada de desdén de los otros comensales era un recordatorio de lo fuera de lugar que estaba. La cena que había imaginado como su salvación se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. Mauricio, aparentemente satisfecho con su demostración de superioridad, se reclinó en su silla. Creo que esto ha sido un error, dijo finalmente, su voz cargada de condescendencia. No sé qué esperabas lograr con esta farsa, pero claramente no hay nada que podamos ofrecernos mutuamente. Valentina sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos, pero se negó a darle esa satisfacción. Con la poca dignidad que le quedaba, se puso de pie. Tienes razón, dijo, su voz sorprendentemente firme.
Esto fue un error. Pero el error no fue mío al venir aquí, sino tuyo al juzgar a alguien sin conocer su historia. Con esas palabras, Valentina dio media vuelta y se alejó de la mesa, consciente de las miradas que la seguían. Mientras caminaba hacia la salida del restaurante, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que ser alguien que no era. En el vestíbulo del hotel, Valentina se detuvo, insegura de qué hacer a continuación. La calle la esperaba, fría e implacable, pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Había sobrevivido a la humillación, había enfrentado sus mentiras, y de alguna manera, se sentía más fuerte por ello. Fue entonces cuando lo vio. Carlos estaba de pie junto a la puerta giratoria del hotel, sus ojos buscándola entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, Valentina sintió que algo se removía en su interior. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia él. ¿Estás bien?, preguntó Carlos, su voz cargada de preocupación. Valentina asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Sin decir una palabra más, Carlos la guió hacia la salida, su mano un apoyo reconfortante en su espalda. Mientras se alejaban del Hotel Emancipador, Valentina miró hacia atrás una última vez. El edificio, con todas sus luces y su falso glamour, ya no le parecía un palacio de sueños, sino un monumento a la superficialidad y el engaño. Con un suspiro, se volvió hacia Carlos, que la observaba con una mezcla de comprensión y algo más, algo que Valentina no se atrevía a nombrar aún. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Carlos suavemente. Valentina se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en el futuro, no como una fantasía inalcanzable, sino como una posibilidad real. A casa, respondió finalmente, aunque no estaba segura de dónde estaba ese lugar. Pero mientras subía al taxi de Carlos, sintió que tal vez, solo tal vez, estaba dando el primer paso para descubrirlo. El motor del taxi ronroneaba suavemente mientras Carlos y Valentina se alejaban del Hotel Emancipador, dejando atrás el brillo de las luces y el peso de las expectativas rotas. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas no formuladas y emociones a flor de piel. Valentina miraba por la ventanilla, las calles de la ciudad desfilando como un borrón de luces y sombras, un reflejo perfecto del torbellino en su interior. Carlos lanzaba miradas furtivas a su pasajera, debatiéndose entre el deseo de consolarla y el temor de entrometerse. Finalmente, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, habló: ¿quieres hablar de lo que pasó allí dentro? Su voz era suave, casi un susurro, como si temiera que un tono más alto pudiera quebrar la frágil calma que los envolvía. Valentina se volvió hacia él, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Abrió la boca para responder, pero en ese momento, el sonido estridente de su teléfono móvil rompió la quietud del vehículo. Con manos temblorosas, Valentina extrajo el aparato de su bolso. El nombre de Mauricio parpadeaba en la pantalla, una burla digital de sus esperanzas destrozadas. Por un instante, Valentina consideró ignorar la llamada, enterrar este episodio en lo más profundo de su memoria y seguir adelante. Pero algo en su interior, una chispa de dignidad que se negaba a ser apagada, la impulsó a contestar. Sí, respondió, su voz sorprendentemente firme. La voz de Mauricio sonó distante y fría a través del altavoz. Valentina, he cometido un error. Las palabras, que en otro momento podrían haber sido un bálsamo para su orgullo herido, ahora sonaban huecas y falsas. Dejé mi automóvil en casa y necesito transporte. ¿Tu amigo taxista sigue por ahí? Valentina sintió que la ira se encendía en su pecho, una llama que amenazaba con consumirla. ¿Cómo se atrevía este hombre, después de humillarla, a pedirle un favor? Estaba a punto de colgar cuando una idea cruzó por su mente, una idea tan audaz como desesperada. Con una calma que no sentía, Valentina respondió: por supuesto, Mauricio. Carlos estará encantado de llevarte. Ignorando la mirada de sorpresa de Carlos, continuó: nos vemos en la entrada del hotel en 5 minutos.
Sin esperar respuesta, colgó la llamada. Carlos la miraba con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué estás tramando, Valentina?, preguntó, su voz teñida de aprensión. Valentina se volvió hacia él, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. Confía en mí, Carlos. Es hora de que Mauricio aprenda una lección sobre juzgar a las personas. Mientras el taxi daba la vuelta, dirigiéndose de nuevo hacia el hotel, Valentina explicó rápidamente su plan a Carlos. Al principio, el taxista se mostró reticente, pero a medida que Valentina hablaba, una chispa de complicidad se encendió en sus ojos. Eres una mujer llena de sorpresas, Valentina, dijo finalmente, una sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Mauricio esperaba en la entrada del hotel, su figura alta y elegante contrastando con la fachada iluminada. Al ver el taxi acercarse, una expresión de alivio cruzó su rostro, rápidamente reemplazada por su habitual máscara de indiferencia. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, no fue Valentina quien emergió para recibirlo. Carlos salió del vehículo, vestido con su uniforme de taxista pero con una postura que exudaba confianza. Buenas noches, señor Mauricio, saludó con una inclinación de cabeza. Su chofer personal ha llegado. La confusión en el rostro de Mauricio era palpable, pero antes de que pudiera protestar, Carlos ya estaba abriendo la puerta trasera para él. Dentro del taxi, Valentina se había deslizado al asiento del conductor, su corazón latiendo con fuerza, pero su determinación inquebrantable. Cuando Mauricio subió al vehículo, su sorpresa al encontrarla allí fue evidente. ¿Qué significa esto?, exigió, su voz una mezcla de indignación y desconcierto. Valentina arrancó el taxi, su mirada fija en el camino frente a ella. Significa, Mauricio, que las apariencias engañan, respondió con calma. Pensaste que eras superior a mí porque vistes ropa cara y frecuentas lugares exclusivos. Pero dime, ¿quién está en control ahora? Mientras el taxi se adentraba en la noche, Mauricio se removía incómodo en el asiento trasero. No entiendo, murmuró, más para sí mismo que para Valentina. Se suponía que eras una mujer de negocios exitosa, no una. Dejó la frase en el aire, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Valentina aprovechó el silencio para contar su historia, la verdadera esta vez. Habló de su pasado, de los errores que la llevaron a la calle, de su desesperación y su esperanza. Con cada palabra, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. Ya no tenía nada que ocultar, nada de qué avergonzarse. Mauricio escuchaba en silencio, su expresión pasando de la incredulidad al asombro y, finalmente, a una comprensión reticente. Cuando Valentina terminó su relato, el silencio en el taxi era casi tangible. Finalmente, Mauricio habló, su voz apenas un susurro: lo siento, Valentina. Juzgué mal. Pero Valentina ya no necesitaba su aprobación ni su perdón. En ese momento, mientras conducía por las calles de la ciudad que una vez la había rechazado, se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material, había encontrado su propia fuerza. El viaje llegó a su fin frente a la lujosa mansión de Mauricio. Antes de bajar del taxi, el hombre se detuvo, su mano en la manija de la puerta. Valentina, dijo, su voz cargada de emoción, si alguna vez necesitas ayuda, cualquier cosa. Dejó la frase en el aire, un ofrecimiento tardío de redención. Valentina lo miró a través del espejo retrovisor, una sonrisa serena en sus labios. Gracias, Mauricio, pero creo que ya he encontrado toda la ayuda que necesito. Su mirada se desvió hacia Carlos, que esperaba pacientemente junto al taxi, y sintió que algo cálido se expandía en su pecho. Mientras Mauricio se alejaba, perdiéndose en la oscuridad de su mundo de lujo y privilegios, Valentina sintió que un capítulo de su vida se cerraba. Pero en lugar de tristeza, lo que sentía era una extraña sensación de liberación. Se deslizó de vuelta al asiento del pasajero, sus ojos encontrándose con los de Carlos en el espejo retrovisor. Por un momento, ninguno de los dos habló, el silencio entre ellos cargado de posibilidades no expresadas.
¿Y ahora qué?, preguntó Carlos finalmente, su voz suave pero firme. Valentina miró por la ventana, las luces de la ciudad parecían ahora más brillantes, más llenas de promesas. Ahora, respondió con una sonrisa tímida, creo que es hora de empezar de nuevo. Carlos asintió, una sonrisa similar formándose en sus labios. Sin decir una palabra más, puso el taxi en marcha, alejándose de la mansión de Mauricio y de todo lo que representaba. Mientras avanzaban por las calles nocturnas, Valentina sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era la mujer desesperada que había subido a este taxi horas antes, dispuesta a todo por escapar de su realidad. Ahora se sentía diferente. Más fuerte. Más real. El viaje los llevó a través de barrios que Valentina apenas reconocía, calles que una vez había recorrido en busca de un lugar para pasar la noche y que ahora parecían diferentes bajo la luz de su nueva perspectiva. Carlos conducía en silencio, pero de vez en cuando sus miradas se encontraban en el espejo, y en esos breves momentos, Valentina sentía que algo se estaba construyendo entre ellos, algo frágil pero lleno de potencial. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un modesto edificio de apartamentos. Valentina miró a Carlos con curiosidad. ¿Dónde estamos?, preguntó, sin reconocer el lugar. Carlos apagó el motor y se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y determinación. Este es mi hogar, dijo simplemente. No es mucho, pero, bueno, pensé que tal vez podrías quedarte aquí esta noche. O el tiempo que necesites para ponerte de pie. Las palabras salieron atropelladas, como si temiera arrepentirse si no las decía rápidamente. Valentina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La oferta de Carlos, tan simple y genuina, la conmovió más profundamente que cualquier gesto grandilocuente de Mauricio. Carlos, yo, no sé qué decir, balbuceó, las lágrimas amenazando con derramarse. No tienes que decir nada, respondió Carlos con suavidad. Solo, déjame ayudarte, Valentina. No como un taxista, no como un extraño, sino como alguien que ve en ti algo especial. Algo que merece una segunda oportunidad. En ese momento, mirando a los ojos de este hombre que apenas conocía pero que le estaba ofreciendo más de lo que nadie había hecho en mucho tiempo, Valentina tomó una decisión. Con un movimiento suave, extendió su mano y la posó sobre la de Carlos. Gracias, susurró, y en esa simple palabra estaba contenida toda una vida de gratitud. Juntos, salieron del taxi y se dirigieron hacia el edificio. Mientras subían las escaleras, Valentina sintió que cada paso la alejaba más de su pasado y la acercaba a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El apartamento de Carlos era pequeño pero acogedor, un espacio que hablaba de una vida sencilla pero honesta. No es mucho, se disculpó Carlos mientras encendía las luces, pero es un techo y una cama caliente. Valentina recorrió el espacio con la mirada, absorbiendo cada detalle. Las paredes desnudas, los muebles gastados pero limpios, todo hablaba de una vida vivida con modestia, pero dignidad. Es perfecto, dijo Valentina con sinceridad. Y lo era, no por su apariencia, sino por lo que representaba, un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir su vida desde cero. Esa noche, mientras yacía en el sofá que Carlos había preparado para ella, Valentina reflexionó sobre los giros que había dado su vida en las últimas horas. De la desesperación al engaño, de la humillación a la redención, había recorrido un camino emocional que la había llevado a este momento de calma. A la mañana siguiente, Valentina se despertó con el aroma del café recién hecho. Carlos estaba en la pequeña cocina, preparando un desayuno sencillo. Buenos días, saludó con una sonrisa tímida. Espero que hayas dormido bien. Valentina se incorporó, sintiéndose renovada a pesar de las circunstancias. Mejor que en mucho tiempo, respondió con honestidad. Mientras compartían el desayuno, comenzaron a hablar, realmente hablar, por primera vez. Valentina le contó más sobre su pasado, sobre los errores que la llevaron a la calle, sobre sus sueños aplazados.
Carlos, a su vez, compartió su propia historia, hablando de las dificultades de ser taxista en una ciudad que a menudo parecía indiferente a las luchas de sus habitantes. A medida que pasaban los días, Valentina y Carlos desarrollaron una rutina. Ella comenzó a ayudar en la limpieza del apartamento, insistiendo en contribuir de alguna manera. Carlos, por su parte, la ayudó a buscar trabajo, utilizando sus contactos en la ciudad para encontrar oportunidades. Fue durante una de estas búsquedas cuando Valentina tuvo una idea. Carlos, dijo una noche mientras cenaban, ¿alguna vez has pensado en expandir tu negocio de taxi? Carlos la miró con curiosidad, instándola a continuar. Estaba pensando, con mi experiencia en ventas y tu conocimiento de la ciudad, tal vez podríamos formar una pequeña flota de taxis. Algo más organizado, más profesional. La idea tomó forma rápidamente. Utilizando los pocos contactos que Valentina aún conservaba de su vida anterior y la reputación de Carlos como taxista confiable, comenzaron a trabajar en un plan de negocios. No fue fácil, hubo momentos de duda, de frustración, de temor al fracaso. Pero cada obstáculo que superaban juntos los acercaba más, forjando un vínculo que iba más allá de la simple gratitud o amistad. Meses después de aquella noche fatídica en el Hotel Emancipador, Valentina y Carlos estaban parados frente a un pequeño local que habían alquilado para servir como oficina de su naciente empresa de taxis. El letrero sobre la puerta rezaba segundas oportunidades, servicio de transporte, un nombre que encerraba toda una historia de redención y esperanza. Mientras observaban los primeros taxis de su flota, recién pintados y listos para salir a las calles, Valentina sintió la mano de Carlos deslizarse en la suya. Se volvió para mirarlo, encontrando en sus ojos el mismo brillo de determinación y cariño que había visto aquella primera noche. «Sabes», dijo Carlos con suavidad, «cuando te recogí aquella noche, nunca imaginé que estaríamos aquí». Valentina sonrió, apretando su mano. «La vida tiene una forma curiosa de llevarnos exactamente donde necesitamos estar», respondió. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando las calles en un resplandor dorado, Valentina y Carlos se quedaron allí, mano en mano, mirando hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y lleno de promesas. Habían encontrado más que un negocio, habían encontrado un hogar el uno en el otro, una segunda oportunidad que ninguno de los dos estaba dispuesto a desperdiciar. El sol se alzaba perezosamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, cuando Valentina abrió los ojos. Por un momento, la desorientación la invadió, el techo desconocido sobre su cabeza un recordatorio de cuánto había cambiado su vida en los últimos meses. Pero entonces, el aroma familiar del café recién hecho la trajo de vuelta al presente, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Se levantó del sofá que había sido su cama durante las últimas semanas, estirando sus músculos agarrotados. A pesar de la incomodidad, se sentía más descansada de lo que había estado en años. El pequeño apartamento de Carlos, que al principio le había parecido estrecho y austero, ahora se sentía como un refugio, un espacio seguro donde podía reconstruir su vida pieza por pieza. Carlos ya estaba en la cocina, preparando el desayuno con la eficiencia de alguien acostumbrado a madrugar. «Buenos días», saludó, su voz aún ronca por el sueño. «¿Lista para otro día de aventuras empresariales?». Valentina rió suavemente, acercándose para tomar la taza de café que Carlos le ofrecía. «Siempre», respondió, disfrutando del calor que se extendía por sus manos. Por un momento, sus dedos se rozaron, y Valentina sintió ese ya familiar cosquilleo en el estómago. Había algo creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Desayunaron en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus pensamientos. Valentina repasaba mentalmente la lista de tareas para el día, reuniones con posibles inversores, entrevistas a futuros conductores, revisión de los últimos detalles para la inauguración de su oficina. La idea que había nacido casi como una broma se había convertido en una realidad tangible, y a veces Valentina aún no podía creer lo lejos que habían llegado. Mientras recogían los platos,
Carlos habló, su voz cargada de una emoción que Valentina no pudo identificar. Sabes, he estado pensando. Tal vez es hora de que busquemos un lugar más grande. Un apartamento con 2 habitaciones, quizás. Se detuvo, como si estuviera midiendo sus siguientes palabras. Podrías tener tu propio espacio, ya sabes, en lugar de dormir en el sofá. Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. La oferta de Carlos era más que un simple arreglo de vivienda, era una invitación a un futuro compartido, un reconocimiento tácito de que lo que había entre ellos era más que una amistad nacida de la necesidad. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Valentina sonó, rompiendo el momento. Frunció el ceño al ver el número desconocido en la pantalla, pero algo la impulsó a contestar. Hola. La voz al otro lado de la línea la dejó helada. Valentina, querida. Ha pasado tiempo. Era Mauricio, su tono tan suave y condescendiente como lo recordaba. Tengo una propuesta que podría interesarte. Valentina escuchó en silencio mientras Mauricio hablaba, su mente un torbellino de emociones. Aparentemente, había oído sobre su nueva empresa de taxis y estaba interesado en invertir. Ofrecía una suma considerable, suficiente para expandir la flota y abrir oficinas en otras partes de la ciudad. Era la oportunidad que habían estado esperando. Mauricio quería una participación mayoritaria en la empresa, y exigía que Valentina trabajara directamente con él, dejando a Carlos relegado a un papel secundario. Después de todo, dijo Mauricio con una risa que a Valentina le pareció fría, necesitas a alguien con experiencia real en los negocios, no solo un taxista con sueños de grandeza. Cuando colgó el teléfono, Valentina se sentía mareada. Carlos la miraba con preocupación, claramente consciente de que algo había cambiado. ¿Quién era?, preguntó suavemente. Valentina dudó por un momento, pero luego le contó todo. Vio cómo la expresión de Carlos pasaba de la preocupación a la incredulidad y, finalmente, a una resignación que le rompió el corazón. Es una gran oportunidad, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Tal vez deberías considerarla. ¿Qué? No, Carlos, no puedo aceptar, protestó Valentina, sorprendida por la sugerencia. Esta empresa es tanto tuya como mía. No voy a dejarte de lado. Pero Carlos sacudió la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. Valentina, mírate. Has llegado tan lejos. Mereces esta oportunidad de tener la vida que siempre quisiste. Yo solo soy un taxista. No puedo ofrecerte lo que Mauricio puede. Las palabras de Carlos fueron como un puñal en el corazón de Valentina. ¿Cómo podía pensar que ella lo abandonaría así, después de todo lo que habían pasado juntos? Pero antes de que pudiera responder, Carlos ya estaba saliendo del apartamento, murmurando algo sobre tener que trabajar. Valentina se quedó sola, el silencio del apartamento repentinamente opresivo. La oferta de Mauricio pesaba en su mente, tentadora y peligrosa a la vez. Por un momento, se permitió imaginar la vida que podría tener, riqueza, estatus, todas las cosas que una vez había anhelado con tanta desesperación. Pero entonces su mirada cayó sobre la pequeña mesa de la cocina, donde ella y Carlos habían pasado tantas noches planeando su futuro, riendo y soñando juntos. Y de repente, la decisión fue clara como el agua. Con manos temblorosas, Valentina marcó el número de Mauricio. Lo siento, dijo cuando él contestó, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Pero no puedo aceptar tu oferta. Esta empresa la construimos Carlos y yo juntos, y así es como seguirá siendo. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego Mauricio habló, su voz fría como el hielo. Estás cometiendo un grave error, Valentina. Volverás a las calles antes de que te des cuenta. Valentina sintió que una calma la invadía, una certeza que no había experimentado en mucho tiempo. Te equivocas, Mauricio. Tengo todo lo que necesito justo aquí. Y con eso, colgó el teléfono.
Sin perder un segundo más, Valentina salió del apartamento, determinada a encontrar a Carlos. Lo conocía lo suficientemente bien como para saber dónde estaría, en el pequeño parque cerca de la estación de taxis, donde solía ir a pensar cuando las cosas se ponían difíciles. Lo encontró sentado en un banco, la mirada perdida en el horizonte. Cuando Valentina se sentó a su lado, Carlos no la miró, pero ella pudo ver la tensión en sus hombros, el dolor en la forma en que apretaba los puños. Rechacé la oferta de Mauricio, dijo Valentina suavemente. Carlos se volvió hacia ella, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. ¿Qué? Pero Valentina, esa era tu oportunidad de... De nada, lo interrumpió Valentina con firmeza. Carlos, ¿no lo entiendes? Todo lo que siempre quise, todo lo que realmente necesito, lo encontré aquí, contigo. Tomó sus manos entre las suyas, sintiendo el calor de su piel, la fuerza que había sido su apoyo durante todos estos meses. No quiero la vida que Mauricio ofrece. Quiero esta vida, la que hemos construido juntos. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas, una mezcla de alivio y algo más profundo, algo que había estado creciendo entre ellos desde aquella primera noche en el taxi. Valentina, yo, no sé qué decir. No digas nada, susurró Valentina, acercándose más. Solo prométeme que seguiremos juntos en esto, pase lo que pase. En respuesta, Carlos la atrajo hacia sí, sus labios encontrándose en un beso que había estado esperando desde hacía mucho tiempo. Fue un beso de promesas, de segundas oportunidades, de un futuro que ambos estaban dispuestos a construir juntos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, pero sonriendo. Vamos, dijo Carlos, poniéndose de pie y extendiendo su mano hacia Valentina. Tenemos una empresa que dirigir. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sin la promesa del dinero fácil de Mauricio, Valentina y Carlos tuvieron que trabajar el doble de duro para hacer despegar su negocio. Pero cada obstáculo que superaban juntos solo fortalecía su vínculo y su determinación. La inauguración de su oficina llegó más pronto de lo que esperaban. Era un espacio modesto, pero para Valentina y Carlos representaba el comienzo de algo grande. Habían invitado a amigos, familiares y a los primeros conductores que se habían unido a su flota. Mientras Valentina se preparaba para dar un pequeño discurso, no pudo evitar pensar en lo lejos que había llegado. Desde las calles frías y solitarias hasta este momento, rodeada de personas que creían en ella y en su visión. Carlos estaba a su lado, su presencia un recordatorio constante de que ya no estaba sola. Bienvenidos a Segundas Oportunidades, comenzó Valentina, su voz clara y confiada. Este nombre no es solo un eslogan pegadizo. Para nosotros, representa una promesa. Una promesa de que todos merecemos otra oportunidad, sin importar de dónde vengamos o los errores que hayamos cometido en el pasado. Mientras hablaba, Valentina vio caras sonrientes y ojos brillantes de esperanza. Vio a los conductores, muchos de los cuales habían pasado por sus propias luchas y ahora encontraban un nuevo propósito. Vio a Carlos, cuyos ojos nunca dejaron los suyos, llenos de orgullo y amor. Hace unos meses, yo misma estaba perdida, sin hogar y sin esperanza, continuó Valentina, su voz temblando ligeramente con la emoción. Pero gracias a la bondad de una persona, aquí hizo una pausa para sonreír a Carlos, encontré no solo un techo sobre mi cabeza, sino una razón para seguir adelante. Y eso es lo que queremos ofrecer a través de esta empresa, no solo un trabajo, sino una comunidad, un lugar donde todos puedan encontrar su segunda oportunidad. Cuando terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor. Valentina sintió que Carlos la abrazaba, y en ese momento, rodeada por el calor de su abrazo y el apoyo de su nueva familia extendida, supo que había encontrado su verdadero hogar. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante para Segundas Oportunidades. La reputación de la empresa como un lugar que daba oportunidades a quienes más lo necesitaban se extendió rápidamente. Pronto, tenían más solicitudes de conductores de las que podían manejar y su flota crecía de manera constante.
Valentina y Carlos trabajaban largas horas, pero cada día traía nuevas satisfacciones. Ver cómo sus conductores, muchos de los cuales habían pasado por situaciones similares a la de Valentina, recuperaban su dignidad y su independencia, era una recompensa que ninguna cantidad de dinero podría igualar. Una tarde, mientras revisaban los libros de contabilidad en su pequeña oficina, Valentina se detuvo de repente, una sonrisa jugando en sus labios. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó a Carlos, que estaba absorto en una planilla de Excel. Carlos levantó la vista, confundido. Viernes, aventuró, inseguro de a dónde quería llegar Valentina. Ella rió suavemente. Sí, es viernes. Pero también es el aniversario del día en que me recogiste en tu taxi, frente al Hotel Emancipador. Se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. El día que cambiaste mi vida. Los ojos de Carlos se suavizaron con el recuerdo. El día que cambiamos nuestras vidas, corrigió suavemente. Nunca olvidaré cómo te veías esa noche, tan perdida y asustada, pero con una chispa de determinación en tus ojos que me cautivó desde el primer momento. Valentina sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Nunca podré agradecerte lo suficiente por darme una oportunidad esa noche, por ver más allá de mi apariencia y mi desesperación. Carlos la atrajo hacia sí, besando suavemente su frente. No tienes nada que agradecer, mi amor. Tú me has dado mucho más de lo que yo jamás podría haberte dado. Se quedaron así por un momento, abrazados en medio de su pequeña oficina, el zumbido del tráfico de la ciudad como un recordatorio constante del mundo que habían construido juntos. Sabes, dijo Carlos después de un rato, una chispa de picardía en sus ojos, creo que deberíamos celebrar este aniversario como es debido. Valentina arqueó una ceja, intrigada. Ah, sí. ¿Y qué tienes en mente? Con una sonrisa, Carlos la tomó de la mano y la guió fuera de la oficina. Ya verás, dijo misteriosamente. Para sorpresa de Valentina, Carlos la llevó hasta donde estaba estacionado su viejo taxi, el mismo que había usado para recogerla aquella noche fatídica. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Valentina, confundida pero divertida. Vamos a recrear nuestro primer encuentro, explicó Carlos con una sonrisa. Pero esta vez, sin mentiras ni engaños. Solo nosotros, tal como somos ahora. Valentina sintió que su corazón se hinchaba de amor por este hombre que siempre encontraba nuevas formas de sorprenderla y hacerla sentir especial. Se subió al taxi, esta vez en el asiento del copiloto, y Carlos arrancó el motor. Mientras recorrían las calles de la ciudad, pasando por los lugares que habían sido testigos de su historia de amor y redención, Valentina reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. De estar sin hogar y desesperada, ahora tenía un negocio próspero, un propósito en la vida y, lo más importante, había encontrado el amor verdadero. Cuando llegaron al Hotel Emancipador, Carlos estacionó el taxi en el mismo lugar donde había recogido a Valentina aquella noche. Se volvió hacia ella, sus ojos brillando con emoción. Valentina, dijo suavemente, tomando sus manos entre las suyas, aquella noche, cuando te recogí aquí, nunca imaginé que estaría a punto de conocer al amor de mi vida. Has transformado mi mundo de maneras que nunca creí posibles. Hizo una pausa, tomando una respiración profunda. Y ahora, quiero preguntarte algo. El corazón de Valentina comenzó a latir más rápido cuando vio a Carlos sacar una pequeña caja de su bolsillo. Valentina, continuó, su voz temblando ligeramente, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De ser mi compañera no solo en los negocios, sino en la vida? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valentina mientras asentía, incapaz de formar palabras. Sí, logró susurrar finalmente, sí, 1000 veces sí. Carlos deslizó el anillo en su dedo, un sencillo aro de oro con un pequeño diamante. No era ostentoso ni lujoso, pero para Valentina, era perfecto. Representaba todo lo que habían construido juntos, un amor nacido de la honestidad, la compasión y el trabajo duro.
Se besaron allí mismo, en el taxi, frente al hotel que una vez había sido el escenario de las ambiciones equivocadas de Valentina. Ahora, ese mismo lugar marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de promesas y amor verdadero. Mientras regresaban a casa, Valentina no podía dejar de mirar el anillo en su dedo, maravillándose de cómo la vida podía dar giros tan inesperados. Había llegado a esta ciudad buscando riqueza y estatus, pero había encontrado algo mucho más valioso, un amor incondicional y la oportunidad de hacer una diferencia real en las vidas de otros. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos, notando su silencio contemplativo. Valentina sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. En lo afortunada que soy, respondió. Y en todas las segundas oportunidades que nos esperan. Mientras el taxi se perdía en la noche de la ciudad, Valentina sabía que, sin importar los desafíos que el futuro pudiera traer, enfrentaría cada uno de ellos con Carlos a su lado. Juntos, continuarían construyendo no solo su negocio, sino también un futuro lleno de esperanza y segundas oportunidades para todos aquellos que, como ella una vez, necesitaban una mano amiga y un corazón dispuesto a creer en ellos. Los meses que siguieron a la propuesta de matrimonio de Carlos fueron un torbellino de actividad. Entre los preparativos de la boda y la continua expansión de segundas oportunidades, Valentina y Carlos apenas tenían tiempo para respirar. Sin embargo, cada desafío que enfrentaban juntos solo fortalecía su vínculo y su determinación de construir una vida y un negocio basados en el amor y la compasión. Una mañana de primavera, mientras Valentina revisaba las solicitudes de nuevos conductores en la oficina, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea era familiar, pero teñida de una emoción que Valentina no pudo identificar de inmediato. ¿Valentina? Soy Mauricio, dijo la voz, vacilante y desprovista de su habitual arrogancia. Valentina sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Su último encuentro con Mauricio no había terminado en buenos términos, y la mera mención de su nombre todavía evocaba recuerdos amargos de humillación y rechazo. Mauricio, respondió fríamente, ¿qué puedo hacer por ti? Hubo una pausa al otro lado de la línea, como si Mauricio estuviera reuniendo coraje. Yo, necesito tu ayuda, dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Intrigada y un poco alarmada por el tono desesperado en la voz de Mauricio, Valentina acordó encontrarse con él en una cafetería cercana. Cuando llegó al lugar acordado, apenas pudo reconocer al hombre sentado en una mesa del rincón. Mauricio, otrora la imagen de la confianza y el éxito, parecía demacrado y derrotado. ¿Qué ha pasado?, preguntó Valentina, sentándose frente a él. Mauricio levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre y rodeados de profundas ojeras. Lo he perdido todo, confesó con voz ronca. Malas inversiones, decisiones apresuradas. En cuestión de meses, mi imperio se derrumbó. Valentina escuchó en silencio mientras Mauricio narraba su caída en desgracia. Como su arrogancia lo había llevado a tomar riesgos innecesarios, como su desprecio por aquellos que consideraba inferiores había alejado a aliados potenciales. Al final, se encontró solo, sin amigos ni recursos, enfrentando la bancarrota y posibles cargos legales. Nunca pensé que terminaría así, concluyó Mauricio, su voz apenas un susurro. Y ahora, no sé a dónde ir ni qué hacer. Valentina se quedó en silencio por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Una parte de ella, la parte que aún recordaba la humillación en el Hotel Emancipador, quería regodearse en la caída de Mauricio, decirle que estaba cosechando lo que había sembrado. Pero otra parte, la parte que había crecido y madurado a través de sus propias luchas, sentía compasión por el hombre quebrado frente a ella. Mauricio, dijo finalmente, su voz suave pero firme, ¿recuerdas el nombre de nuestra empresa? Él la miró, confundido. Segundas oportunidades, murmuró. Valentina asintió. Exactamente. Y eso es lo que ofrecemos, no solo a nuestros conductores, sino a cualquiera que esté dispuesto a trabajar duro y redimirse.
Los ojos de Mauricio se abrieron de par en par, una chispa de esperanza iluminando su rostro demacrado. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo que todos merecemos una segunda oportunidad, respondió Valentina. Incluso tú, Mauricio. Si estás dispuesto a empezar desde abajo, a trabajar duro y a tratar a los demás con respeto, hay un lugar para ti en nuestra empresa. Lágrimas de gratitud y alivio brotaron de los ojos de Mauricio. Yo, no sé qué decir. Después de cómo te traté. Valentina extendió su mano, tomando la de Mauricio en un gesto de compasión. El pasado es el pasado. Lo que importa es lo que hagamos a partir de ahora. Esa noche, cuando Valentina le contó a Carlos sobre su encuentro con Mauricio y su decisión de ofrecerle un trabajo, esperaba resistencia. Para su sorpresa, Carlos la abrazó con fuerza, sus ojos brillando con orgullo y amor. Esa es mi Valentina, dijo suavemente, besando su frente. Siempre viendo lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecen. Los días siguientes fueron un periodo de ajuste para todos en segundas oportunidades. Mauricio comenzó como conductor, aprendiendo la humildad y el trabajo duro que conlleva el oficio. Al principio, hubo miradas de desconfianza y murmullos entre los otros empleados, pero poco a poco, a medida que Mauricio demostraba su dedicación y su disposición a aprender, fue ganándose el respeto de sus compañeros. Valentina observaba con una mezcla de orgullo y asombro cómo Mauricio se transformaba día a día. El hombre arrogante y condescendiente que había conocido en el Hotel Emancipador parecía haber desaparecido, reemplazado por alguien más amable, más considerado, más humano. Una tarde, mientras Valentina revisaba algunos documentos en la oficina, Mauricio tocó suavemente a la puerta. ¿Tienes un momento?, preguntó, su voz cargada de una emoción que Valentina no pudo identificar. Claro, pasa, respondió, indicándole que tomara asiento. Mauricio se sentó, sus manos jugando nerviosamente con la gorra de conductor que sostenía. Yo, quería agradecerte, comenzó, su voz temblando ligeramente. No solo por el trabajo, sino por darme la oportunidad de redimirme, de ser una mejor persona. Valentina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No tienes que agradecer, Mauricio. Todos merecemos una segunda oportunidad. Pero no todos la ofrecen, respondió Mauricio, sus ojos encontrándose con los de Valentina. Especialmente a alguien que los trató tan mal como yo te traté a ti. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí, Valentina. Y te prometo que no desperdiciaré esta oportunidad. Mientras Mauricio se marchaba, Valentina se quedó reflexionando sobre lo mucho que habían cambiado las cosas. De ser una mujer desesperada buscando escapar de la pobreza, se había convertido en alguien capaz de ofrecer esperanza y redención a otros. El camino no había sido fácil, pero cada paso, cada desafío, la había llevado a este momento. Los meses pasaron, y segundas oportunidades continuó creciendo y prosperando. La boda de Valentina y Carlos se acercaba, y con ella, una sensación de que un capítulo de sus vidas estaba a punto de cerrarse, dando paso a uno nuevo y emocionante. La víspera de la boda, Valentina se encontró sola en la oficina, repasando mentalmente todo lo que había sucedido desde aquella noche fatídica en el Hotel Emancipador. Recordó la desesperación, el miedo, la vergüenza. Pero también recordó la bondad de Carlos, la oportunidad que le había dado, el amor que había florecido entre ellos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Era Carlos, con una sonrisa cálida en su rostro y un brillo especial en sus ojos. ¿Lista para mañana?, preguntó, acercándose para abrazarla. Valentina se fundió en su abrazo, sintiendo la seguridad y el amor que Carlos siempre le brindaba. Más que lista, respondió, su voz llena de emoción. Pero también un poco nerviosa. Es como si todo lo que hemos pasado nos hubiera llevado a este momento. Carlos asintió, entendiendo perfectamente lo que Valentina quería decir. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad?, dijo suavemente, acariciando su cabello. Desde aquella noche en el taxi hasta ahora.
¿Quién hubiera pensado que terminaríamos así? Valentina rió suavemente, recordando su primer encuentro. Ciertamente no yo. Estaba tan desesperada, tan perdida. Y tú me salvaste, Carlos. No solo me diste un techo y un trabajo, me diste esperanza, me diste amor. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Tú también me salvaste, Valentina. Me mostraste que la vida puede ser más de lo que imaginamos, que siempre hay una segunda oportunidad si estamos dispuestos a tomarla. Se quedaron así por un momento, abrazados en la quietud de la oficina, el zumbido suave de la ciudad como un recordatorio constante del mundo que habían construido juntos. «Sabes», dijo Carlos después de un rato, «he estado pensando. Tal vez deberíamos expandir aún más el concepto de segundas oportunidades». Valentina lo miró, intrigada. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, hemos ayudado a muchas personas a encontrar trabajo y dignidad como conductores. Pero ¿qué tal si ofrecemos más? Programas de educación, asesoramiento financiero, apoyo para encontrar vivienda. Podríamos crear una fundación que realmente ayude a las personas a reconstruir sus vidas desde cero». Los ojos de Valentina se iluminaron con entusiasmo. «Carlos, eso es brillante. Podríamos hacer tanto bien, ayudar a tantas personas». «Exactamente», sonrió Carlos. «¿Y quién mejor para dirigir algo así que alguien que ha vivido esa experiencia de primera mano?» Valentina sintió que su corazón se hinchaba de amor y gratitud. Este hombre, que había visto más allá de su apariencia desaliñada y desesperada, que había creído en ella cuando nadie más lo hacía, seguía sorprendiéndola con su bondad y visión. «Te amo, Carlos», susurró, acercándose para besarlo. «No puedo esperar para comenzar esta nueva aventura contigo». «Y yo te amo a ti, mi Valentina», respondió Carlos, devolviendo el beso con ternura. «Mañana comenzamos un nuevo capítulo, pero nuestra historia está lejos de terminar». Mientras salían de la oficina, mano en mano, Valentina miró hacia el cielo estrellado de la ciudad. El futuro se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades. Ya no era la mujer asustada y desesperada que había subido a un taxi una noche, dispuesta a todo por escapar de su realidad. Ahora era una mujer fuerte, amada, con un propósito. Mañana se casaría con el hombre que le había dado una segunda oportunidad, y juntos, continuarían ofreciendo esa misma oportunidad a otros. La vida no siempre había sido fácil, pero cada desafío, cada obstáculo, los había llevado a este momento. Y mientras caminaban por las calles de la ciudad que una vez la había rechazado y que ahora la abrazaba, Valentina supo con certeza que, sin importar lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, con amor, compasión y la firme creencia de que siempre hay una segunda oportunidad para aquellos dispuestos a tomarla. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía susurrar promesas de un futuro brillante. Valentina se despertó temprano, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Mientras se preparaba, no pudo evitar reflexionar sobre el camino que la había llevado hasta este momento. El vestido de novia, sencillo pero elegante, era un recordatorio tangible de lo lejos que había llegado. Ya no era la mujer desesperada vestida con harapos que había subido al taxi de Carlos aquella noche fatídica. Ahora era una mujer fuerte, segura de sí misma, lista para dar el siguiente paso en su vida junto al hombre que había visto más allá de sus circunstancias y había creído en ella cuando nadie más lo hacía. La ceremonia se llevó a cabo en un pequeño parque cerca de la oficina de segundas oportunidades. No era un lugar lujoso ni extravagante, pero para Valentina y Carlos era perfecto. Rodeados por sus amigos, empleados y las personas cuyas vidas habían tocado a través de su empresa, intercambiaron votos que hablaban no solo de amor, sino de compañerismo, de superación y de la belleza de las segundas oportunidades. Mauricio estaba entre los invitados, su rostro reflejando una mezcla de alegría y arrepentimiento. Cuando llegó el momento de los discursos, se puso de pie, su voz temblando ligeramente mientras hablaba. Valentina, Carlos, comenzó, mirando a la feliz pareja.
Cuando los conocí, estaba cegado por mi propia arrogancia y prejuicios. No pude ver la belleza y la fuerza que había en ustedes. Pero ustedes vieron algo en mí que ni yo mismo podía ver. Me dieron una segunda oportunidad cuando no la merecía, y por eso estaré eternamente agradecido. Su amor, su compasión, su capacidad para ver lo mejor en las personas, incluso en sus peores momentos, es una inspiración para todos nosotros. Que su matrimonio sea tan fuerte y hermoso como el lazo que han creado con cada persona que han ayudado a través de segundas oportunidades. No había un solo ojo seco en la audiencia cuando Mauricio terminó su discurso. Valentina y Carlos lo abrazaron, un gesto que simbolizaba no solo el perdón, sino también la transformación que todos habían experimentado. La recepción fue una celebración de amor, de comunidad y de nuevos comienzos. Los conductores de segundas oportunidades, muchos de los cuales habían encontrado una nueva vida gracias a Valentina y Carlos, compartieron historias de cómo la empresa había cambiado sus vidas. Cada anécdota, cada abrazo, cada lágrima de alegría, era un testimonio del impacto que un simple acto de bondad podía tener. Mientras la noche avanzaba y los invitados bailaban y reían, Valentina y Carlos se escabulleron por un momento, buscando un instante de tranquilidad en medio de la celebración. Encontraron un banco en un rincón tranquilo del parque, el mismo lugar donde Carlos solía ir a pensar cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Puedes creer que hemos llegado hasta aquí?, preguntó Valentina, apoyando su cabeza en el hombro de Carlos. Carlos la abrazó con fuerza, besando suavemente su frente. Cada día contigo es un milagro, Valentina. Desde el momento en que subiste a mi taxi, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Valentina sonrió, recordando aquella noche. Estaba tan asustada, tan desesperada. Pero tuviste algo en mí que ni yo misma podía ver. Vi a una mujer fuerte, determinada, con un corazón enorme, respondió Carlos. Y cada día desde entonces, me has demostrado que tenía razón. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la quietud de la noche y la calidez de su abrazo. A lo lejos, podían escuchar la música y las risas de la fiesta, un recordatorio de la alegría y el amor que los rodeaba. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Valentina después de un rato. ¿Qué?, preguntó Carlos, curioso. Que esto es solo el comienzo, respondió ella, sus ojos brillando con emoción. Tenemos toda una vida por delante para seguir construyendo, para seguir ayudando a otros, para seguir amándonos. Carlos sonrió, besándola suavemente. Y no puedo esperar para vivirla contigo, mi amor. Regresaron a la fiesta tomados de la mano, listos para bailar, reír y celebrar no solo su amor, sino también el futuro brillante que se extendía ante ellos. La noche estaba llena de promesas, de sueños y de la certeza de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. A medida que la celebración llegaba a su fin y los invitados comenzaban a marcharse, Valentina y Carlos se encontraron rodeados de abrazos, buenos deseos y palabras de agradecimiento. Cada rostro sonriente, cada apretón de manos, era un recordatorio del impacto que habían tenido en las vidas de tantas personas. Cuando el último invitado se hubo marchado y solo quedaban ellos dos, Valentina y Carlos se quedaron de pie en medio del parque, mirando las estrellas que brillaban sobre la ciudad. El silencio de la noche era reconfortante, un contraste perfecto con la alegría y el bullicio de la celebración. ¿Lista para nuestra próxima aventura, señora?, preguntó Carlos, su voz llena de amor y anticipación. Valentina lo miró, su corazón rebosante de felicidad. Contigo, estoy lista para cualquier cosa, respondió. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento otoñal, cada uno trayendo consigo nuevos desafíos y triunfos para Valentina y Carlos. Segundas oportunidades creció más allá de sus expectativas más optimistas, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que buscaban un nuevo comienzo en la vida. La pequeña flota de taxis se había expandido a una red de transporte que abarcaba toda la ciudad. Pero más allá del negocio,
La fundación que habían creado para ayudar a personas en situación de calle estaba cambiando vidas de maneras que ni siquiera habían imaginado. Una mañana de primavera, 5 años después de su boda, Valentina se encontraba en la oficina principal de Segundas Oportunidades, revisando los informes del último trimestre. El sonido de risas infantiles la hizo levantar la vista de sus papeles, una sonrisa automática formándose en sus labios. Carlos entró en la oficina, cargando a su hija de 3 años, Esperanza, en sus brazos. La pequeña era la viva imagen de Valentina, con sus ojos brillantes y su sonrisa contagiosa, pero tenía el corazón generoso de su padre. «Mami, mami», exclamó Esperanza, extendiendo sus bracitos hacia Valentina. «Papi me llevó a ver los taxis nuevos». Valentina se levantó para abrazar a su hija, inhalando el dulce aroma de su cabello. «¿En serio, mi amor? ¿Y qué te parecieron?» «Son muy bonitos», respondió Esperanza con entusiasmo. «Y el tío Mauricio me dejó tocar la bocina». Carlos rió suavemente, compartiendo una mirada cómplice con Valentina. Mauricio, quien había comenzado como un simple conductor, ahora era el gerente de operaciones de la flota de taxis. Su transformación había sido tan completa como la de la propia empresa. Hablando de Mauricio, dijo Carlos, sentándose en el borde del escritorio de Valentina, tiene algunas ideas interesantes para expandir el programa de capacitación. Creo que deberíamos escucharlo. Valentina asintió, su mente ya trabajando en las posibilidades. El programa de capacitación había sido una de sus iniciativas más exitosas, ofreciendo no solo habilidades de conducción, sino también educación financiera, asesoramiento psicológico y apoyo para encontrar vivienda estable. «Mamá», interrumpió Esperanza, su vocecita seria de repente, ¿es cierto que antes vivías en la calle como las personas a las que ayudamos? Valentina sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Ella y Carlos siempre habían sido honestos con su hija sobre su pasado, creyendo que su historia podría ser una lección valiosa. Pero escuchar la pregunta formulada tan inocentemente le recordó lo lejos que había llegado. «Sí, mi amor», respondió suavemente, acariciando el cabello de Esperanza. «Hubo un tiempo en el que no tenía un hogar, ni comida, ni esperanza. Pero entonces conocí a tu papá, y él me dio una segunda oportunidad». Los ojos de Esperanza se abrieron de par en par, llenos de asombro y amor. ¿Y por eso ayudan a otras personas? ¿Para darles segundas oportunidades también? Carlos se unió al abrazo familiar, su voz cargada de emoción. «Exactamente, cariño. Porque todos merecen la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una vida mejor». En ese momento, como si el destino quisiera subrayar sus palabras, el teléfono de la oficina sonó. Valentina respondió, escuchando atentamente mientras su expresión pasaba de la sorpresa a la emoción. «Era el alcalde», dijo cuando colgó, su voz temblando ligeramente. «Quieren que Segundas Oportunidades se encargue de un nuevo programa municipal para ayudar a las personas sin hogar. Es una oportunidad enorme». Carlos la abrazó con fuerza, Esperanza aún entre ellos. «¿Lo ves, mi amor?», susurró en su oído. «Sigues cambiando vidas, sigues haciendo del mundo un lugar mejor». Esa noche, después de acostar a Esperanza, Valentina y Carlos se sentaron en el pequeño balcón de su apartamento, mirando las luces de la ciudad que una vez había parecido tan hostil y ahora se sentía como su hogar. «¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos tan lejos?», preguntó Valentina, entrelazando sus dedos con los de Carlos. Él sonrió, besando suavemente su mano. «Honestamente, no. Pero siempre supe que eras capaz de cosas extraordinarias. Solo necesitabas a alguien que creyera en ti». Valentina apoyó su cabeza en el hombro de Carlos, reflexionando sobre el increíble viaje que había sido su vida. De las calles frías y solitarias a este momento de paz y realización. De la desesperación a la esperanza. De estar sola a tener una familia y una comunidad que la amaba. «Sabes», dijo después de un momento de silencio, «a veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera subido a tu taxi aquella noche».
Carlos la miró, sus ojos llenos de amor y certeza. Creo que de alguna manera nos habríamos encontrado, respondió. Algunas personas están destinadas a estar juntas, a cambiar la vida del otro. Valentina sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad, de gratitud por todo lo que la vida le había dado. Te amo, Carlos, susurró. Gracias por ser mi segunda oportunidad. Y yo te amo a ti, mi Valentina, respondió él, besándola suavemente. Gracias por ser la mía. Y en algún lugar de la ciudad, tal vez en una esquina oscura o en un callejón olvidado, alguien que había perdido la esperanza miraba hacia el cielo estrellado, sin saber que muy pronto, gracias a Valentina y Carlos, encontraría su propia segunda oportunidad. La historia de Valentina y Carlos era más que un cuento de amor. Era un testimonio del poder de la compasión, de la fuerza del espíritu humano y de la belleza que puede florecer cuando alguien decide ver más allá de las apariencias y ofrecer una mano amiga. A medida que la ciudad se despertaba con el amanecer de un nuevo día, Valentina y Carlos se preparaban para enfrentar nuevos desafíos, para ayudar a más personas, para seguir construyendo el legado que habían comenzado juntos. Y mientras Esperanza dormía pacíficamente en su cama, soñando con taxis coloridos y personas sonrientes, sus padres se miraron el uno al otro, sus corazones llenos de amor y gratitud. Habían encontrado su final feliz. Nos alegraría mucho que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal Historias Realistas. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable a nuestros seguidores. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.